Hola chicos, buenas tardes. Espero que todos estén bien, que se sigan cuidando y protegiendo y que todos en su casa estén formidablemente bien. Que ustedes cuando nos veamos me digan estoy de maravilla. Así quiero que cuando nos veamos así nos saludemos. Estoy súper bien, me va a dar mucho gusto verlos y escucharlos. Vamos a hablar hoy de esto que se da en el amparo directo, que es una figura nueva y que se llama amparo adhesivo. Dice el artículo 182 de la Ley de Amparo que la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsiste el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del cual emana el acto reclamado, el que se tramitará en el mismo expediente y se resolverá en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá en lo conducente por lo dispuesto para el amparo principal y seguirá la suerte procesal de este. ¿Sí? El amparo adhesivo únicamente procederá en los siguientes casos. Antes de eso, pues vamos a determinar qué es el amparo adhesivo. El amparo adhesivo, pues, constituye una demanda de amparo directo que va a presentar una persona que obtuvo una resolución favorable en el juicio ordinario y que se adhiere al amparo principal que presente la parte que perdió en aquel juicio, ¿sí? O a la que no le fue favorable ese, esa decisión en aquel juicio ordinario, ¿sí? ¿Qué finalidad tiene? Pues tiene la finalidad de que no se deje en estado de indefensión a la parte que obtuvo una sentencia favorable. Le constituye su garantía de audiencia a esa persona que fue beneficiada en esa ruta ordinaria, ¿sí? ¿En qué plazo lo debe presentar? Pues en el plazo de 15 días a partir de que se le da vista con la demanda de amparo para que sepa que su contrincante interpuso amparo y le dicen ahí puedes formular única y exclusivamente alegatos o bien puedes interponer tu amparo adhesivo. ¿Cómo lo va a interponer? Pues por escrito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice este artículo que les empecé a leer que el amparo adhesivo únicamente procederá en los siguientes casos y nos señala dos fracciones. 1. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso. Es decir, él se debe concretar a decir que esa sentencia, ese laudo o esa resolución que puso la final instancia es correcta, que se cumplió con todas las formalidades esenciales del procedimiento, que es una sentencia muy bonita, obviamente porque le fue favorable, ¿verdad? Que no tiene ningún viso de ilegalidad o de inconstitucionalidad, que se dictó conforme a derecho, que se valoraron las pruebas, es decir, va a decir cosas bonitas de esa sentencia, ¿sí? Dice, es procedente el amparo adhesivo cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo. Es decir, sí estuvo bien que no le dé valor a tal prueba, no era una prueba idónea, no era la prueba contundente para darle la razón para darle la razón a mi contrincante. Entonces va a decir cosas que fortalezcan
esa sentencia. Y 2, el amparo adhesivo únicamente procederá cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo el resultado del fallo. ¿Sí? Tiene que, posiblemente hubo violaciones procesales, pero a él no le afectaban porque la resolución le fue favorable. Pero si se analizan, porque las hace valer el autor del amparo principal, y las analiza el tribunal colegiado, posiblemente salga una resolución que ya no le sea favorable a él. Entonces, si le conceden el amparo a aquella persona que promovió el amparo principal, él se quedaría como en un estado de indefensión. Entonces, puede, más bien debe hacer valer las violaciones procesales que él estime que de analizarse pudieran afectar sus defensas, y que se dé un fallo distinto al que a él le benefició, ¿sí? Luego dice este artículo: los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por lo tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, del laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente. ¿Sí? Entonces, nada más puros argumentos tendientes a fortalecer esa decisión, a decir por qué sí estuvo bien, qué fue lo bueno de esa resolución, a enumerarlo, a hablar de las bondades de esa sentencia que le fue favorable. Y agrega este artículo: también puede impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudican. ¿Sí? Un punto decisorio que, de analizarse, pudiera cambiar el sentido de la resolución que a él le fue favorable. Y luego establece una obligación para el adherente. Dice: se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hubieran cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas el adherente hubiera agotado los medios ordinarios de defensa. ¿Se acuerdan ustedes que les hablé de la preparación del juicio de amparo? Bueno, esta es parte de la preparación del juicio de amparo. Si hubo violaciones procesales, esas violaciones procesales yo las detecto, las veo, las combato a través del medio ordinario de defensa, la resolución me es adversa, ya preparé, aunque me sea adversa, ya preparé el juicio de amparo, porque fui recurriendo, fui impugnando esas violaciones procesales que, a mi juicio, estaban ahí, ¿sí? Entonces, dos obligaciones: hacer valer todas las violaciones procesales, todas, porque en otro amparo no va a poder hacerlas valer. Entonces, en este amparo adhesivo tiene que hacer valer todas las violaciones procesales, más haber tenido el cuidado de recurrirlas en la instancia ordinaria a través del medio ordinario de defensa, ¿sí? Y le pone una excepción. Dice: a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Y en materia penal, dice, tratándose del imputado y del ofendido o víctima, ¿sí? Una especie de suplencia de la deficiencia de la queja. Bueno, en estas materias, o tratándose de estas personas, grupos vulnerables, pues no lo combatió. Bueno, a lo mejor no tuvo una buena defensa, o no tuvo abogado que lo asesorara, o no tuvo dinero para pagar un abogado, el defensor de oficio no recurrió por exceso de trabajo, en fin, por las razones que ustedes quieran.
aquí nos señala una excepción, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere para interponer el amparo adhesivo? Que haya un amparo principal. Aquí hay que ser bien específicos. Si el gobernado obtuvo una sentencia favorable, pero él sabe que hay un concepto de violación que hizo valer que le daría un mayor beneficio, puede interponer el amparo directamente él, el amparo principal directamente él, no esperar a que el otro que le fue mal combata, ¿sí? Porque en el amparo adhesivo solamente va a poder hacer manifestaciones que fortalezcan la decisión tomada por la autoridad ordinaria, más las violaciones procesales que hubo durante el procedimiento y que de analizarse pudieran cambiar el sentido del fallo que a él le fue favorable. Por eso tienen que prepararlas, es decir, impugnarlas a través de los medios ordinarios de defensa que se establecen en las leyes ordinarias. Si es civil, pues en el Código Civil, en sus reglamentos, en sus códigos. Si es laboral, pues en las leyes, sus reglamentos, los medios ordinarios de defensa que establezcan en esa vía ordinaria. La vía ordinaria es aquella donde se tramitó ese procedimiento civil, penal, laboral, agrario, donde se discutía simplemente legalidad, no constitucionalidad. El amparo, esa es la gran diferencia entre el amparo y los medios ordinarios de defensa o los juicios ordinarios. Ellos todos ven legalidad, todo lo que está en los códigos, en las leyes secundarias, en los reglamentos, en los decretos, como ustedes los conozcan. Pero la constitucionalidad, su normativa va a ser una. ¿Cuál? La Constitución. Nada más la Constitución. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre el amparo como medio extraordinario de defensa, que solamente ve sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, y los otros juicios ordinarios que solamente resuelven sobre legalidad, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento, lo que dice el decreto, nada más, ¿sí? Salvo, como les reitero, esos casos de excepción en que se trate de trabajadores, de ejidatarios, de menores, de personas en estado de pobreza o de marginación, y en la materia penal, desde luego, pues tratándose del imputado, del ofendido o de la víctima. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. ¿Sí? Pues sí, sí, pues, ya me enteré del contenido del amparo adhesivo. Esas violaciones no trascienden al resultado del fallo. Esas violaciones procesales, o sí, esas violaciones procesales también las estoy haciendo valer yo en mi amparo principal. Aquí les vuelvo a reiterar, lo más importante es que si yo fui parte dentro de un juicio ordinario y la resolución me es benéfica, pero tiene un aspecto donde yo consideraría que me daría mayor beneficio si hubieran aquilatado ese aspecto, si hubieran valorado ese aspecto, entonces yo no debo interponer amparo adhesivo, yo interpongo el amparo principal. En el adhesivo corro el riesgo nada más de que pueda hacer manifestaciones que fortalezcan esa sentencia, ese laudo o esa resolución que puso fin a la instancia. O bien, violaciones procesales que no se analizaron, o que si se analizaron, a mí en ese momento, hasta ese momento consideré que no me causaban un perjuicio.
pero a la luz del amparo principal puede ser, si las está combatiendo, puede ser que cambie el sentido del fallo que me fue favorable. ¿Sí? Sigue diciendo este artículo 182. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. Entonces, después vamos a suponer que hay una reposición de procedimiento. Él ya no puede hacer valer esas violaciones procesales ante una nueva sentencia con un nuevo sentido. Esas violaciones procesales ya no las puede hacer valer. Precluyó su derecho. No las impugnaste cuando debiste. Y tampoco en un amparo adhesivo las señalaste. En consecuencia, quedaron firmes. No puedes hacerlas valer nuevamente. ¿Sí? Entonces, le van a dar vista con ese amparo principal para que formule sus alegatos o formule su amparo adhesivo. El tribunal colegiado dice: el tribunal colegiado del circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar en lo posible la prolongación de la controversia. Efectivamente, así es. Esta ley de 2013 establece la obligación para los tribunales colegiados de analizar los conceptos de violación que le den un mayor beneficio al gobernado, para evitar que vaya y que venga el amparo. Se le concedió el amparo para efectos, se dictó una nueva resolución, se vuelve a combatir, se vuelve a conceder para otro efecto, se vuelve a dictar otra nueva resolución, se vuelve a combatir. Bueno, espérate, vamos analizando todos los conceptos de violación para que posteriormente no me los puedas hacer valer. Ni las violaciones procesales, ya las consentiste. En el amparo utilizamos mucho la palabra de actos consentidos. Aquellos que no combatiste, aquellos que no impugnaste, aquellos respecto de los cuales no hiciste nada. O bien, eso lo puedo entender como que te conformaste. No te gustó, pero como no combatiste, pues te conformaste. Asumo que estuviste de acuerdo. Aunque el gobernado esté por allá en un rincón gritando y desesperándose. Pero si no combatió, a través de un medio, una expresión hacia afuera, interponer el amparo, es una expresión hacia afuera, hacia el exterior, que va a tener una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, no lo haces en su momento, pierdes tu oportunidad para hacerlo valer en amparos posteriores. De lo que se trata, de lo que quiere la ley de amparo y quiere el Poder Judicial de la Federación, es que no haya tantos amparos que van y vienen, van y vienen, van y vienen, porque la autoridad no cumple, o cumple mal, o se excede, o se queda corta, o cumple de una manera que no es la correcta, indebido cumplimiento. Entonces, eso es lo que no quiere. Por eso existe la obligación ahora a los tribunales colegiados de analizar todos los conceptos de violación y conceder el amparo por aquel concepto de violación que le dé o que le otorgue un mayor beneficio al gobernado. ¿Sí? Todo lo demás, el trámite,
Transcurridos los 3 días, el magistrado presidente turnará el expediente al magistrado ponente o relator, así con esos dos nombres se le conoce, para que dentro de un plazo de 90 días formule su proyecto. Es bien importante esta línea que dice el último párrafo del artículo 183. Dice el artículo 183, transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. Punto y seguido. El auto de turno hace las veces de citación para sentencia. Si ustedes se fijan, si yo les pidiera que hicieran un comparativo entre el amparo directo y el indirecto, verían que hay muchas diferencias, muchas diferencias, ¿sí? Empezando por cuál es la competencia, qué puedo combatir, la competencia, procedencia, plazos, quién conoce, en uno un juez de distrito, un tribunal unitario, una sola persona, en el otro un tribunal colegiado, 3 magistrados, ¿sí? En uno puedo combatir actos aislados, actos fuera de juicio, actos después de dictada la sentencia, incumplimiento de sentencia. En este otro solamente sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a la instancia. En cambio, en el indirecto puedo reclamar inconstitucionalidad de norma, actos aislados, una multa. ¿Hay un procedimiento para que me pongan una multa de tránsito? No hay ningún procedimiento en contra de para que me determinen una multa. Simplemente se levanta un acta y dicen que me estacione en un lugar prohibido, ¿sí? O en un lugar para personas discapacitadas, o en un lugar donde el color está rojo en la banqueta. No hay un procedimiento, son actos aislados. Una orden de aprehensión, una orden de comparecencia puede ser un acto aislado. En muchos casos es un acto aislado. Es decir, no derivan de un procedimiento seguido en forma de juicio. ¿Qué hay en el amparo indirecto? Pues la garantía de audiencia plenamente. Ser oído y vencido en juicio. Cito para la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia, donde puedes ofrecer pruebas, ¿sí? En el amparo directo hay periodo de pruebas. ¿Quién me dice? No hay periodo de pruebas. No hay garantía de audiencia. Así como está en el amparo indirecto, no hay garantía de audiencia. Pero el último renglón de este artículo 183 de la Ley de Amparo me dice: el auto de turno hace las veces de citación para sentencia. Y dice la Corte en jurisprudencia, ese solo hecho, el auto de turno, que se notifica por lista, hace las veces de citación para sentencia, dice, ahí está la garantía de audiencia. Ahí, ni más ni menos. ¿Cómo de que no hay garantía de audiencia en el amparo directo? Sí la hay. Dice, pero como se trata de una sentencia dictada en este expediente ya está integrado, por aquí tiene pruebas, por acá también, y hasta el final tiene la sentencia. Entonces, las pruebas ya están aquí, y yo voy a resolver conforme a las pruebas que están aquí. Y dice, la citación es precisamente el momento en que las partes pueden acudir ante el magistrado ponente o el magistrado relator, el que va a hacer el proyecto, a expresarle sus razones de por qué está bien o de por qué estuvo mal la sentencia que le fue desfavorable, y el del amparo adhesivo dirá, esa sentencia está muy bien hecha porque le fue favorable, ¿verdad?
Entonces, ese momento es en el que los litigantes pueden ir a platicar con el magistrado, a llevarle su escrito de alegatos, su memorándum, hacerle una relación de lo que hubo en este expediente, que concluyó con esa sentencia que le fue desfavorable a uno, pero favorable al otro. ¿Sí? Dice la Corte en jurisprudencia, ese precisamente es el momento donde se hace patente la garantía de audiencia. ¿Sí? ¿Qué pruebas se pueden ofrecer en el amparo directo y en el adhesivo? Pues ninguna. Ya están aquí. Ya están en el expediente que concluyó con esa sentencia definitiva. Ese laudo o esa resolución que puso fin a la instancia. Ni más ni menos. Por lo tanto, salvo que el quejoso acredite que no se le dio oportunidad en aquella instancia ordinaria para ofrecer pruebas, entonces sí podrá ofrecer las pruebas respectivas en el amparo directo. Pero tiene que acreditar fehacientemente, es decir, se va a hacer un análisis exhaustivo de si efectivamente no tuvo oportunidad de ofrecer esas pruebas porque la autoridad no le hubiera dado un plazo para ello, porque la autoridad fue arbitraria, solo quiso trabajar con pruebas presentadas por una de las partes, por la razón que ustedes quieran, tendrá que acreditarlo plenamente. Y solo en ese caso se le podrán recibir algunas pruebas que quiera presentar. ¿Sí? Si no, el expediente ya está debidamente integrado. Acuérdense ustedes que hay la seria discusión de si el amparo directo es un recurso como un recurso normal o es el amparo casación que le dicen. Lo único que busca es defectos en el procedimiento y defectos en la sentencia. Bueno, ese es el amparo casación o esa es la casación que se ocupa en otros países. Aquí el amparo se supone que contamos con un expediente. Hagan de cuenta que esta ley que tengo en la mano es el expediente y está gordito. Es decir, ya tiene ahí las comparecencias de las partes, con las pruebas que hubieran ofrecido cada una de las partes, con los alegatos, con los recursos ordinarios que se hubieran interpuesto, con las decisiones a esos recursos. Ya está aquí, por eso está gordito mi expediente, que concluyó con esa sentencia definitiva, con ese laudo o con esa resolución que puso fin a la instancia. Por lo tanto, el colegiado, el tribunal colegiado únicamente analizará todo lo actuado en este expediente, desde luego conforme a los argumentos o conceptos de violación que le haga valer la persona que interpuso el amparo principal. ¿Sí? Ya están allí. Y entonces, como dice la Corte, pues la garantía de audiencia se da cuando se hace el auto de turno para el magistrado 1 o el 2 o el 3 al que le corresponda el expediente. Él va a tener el expediente y va a elaborar un proyecto, bueno, junto con su secretario, va a elaborar un proyecto y ese proyecto lo va a someter a la consideración de los demás en una sesión, así se denominan. Va a haber sesión el jueves próximo. Bueno, en esa sesión se va a discutir ese asunto. Y ese asunto, como yo les decía en la clase anterior, se va a resolver. Si lo aceptan, si están de acuerdo, pues se resolverá por unanimidad. Si uno de los magistrados no está de acuerdo y dos sí, entonces se resuelve por mayoría. Pero puede ser que ninguno de los otros dos magistrados, aparte del ponente, estén de acuerdo con el sentido de ese proyecto. Entonces se le harán
las manifestaciones al magistrado ponente, y el magistrado ponente puede decir, bueno, acepto cambiar el criterio o que yo venía sosteniendo, tomando en consideración las manifestaciones que ustedes están haciendo. Y puede ser que ese magistrado deje su proyecto como voto particular, ¿sí? Ese proyecto que no pasó, si es que él se sigue sosteniendo su criterio, lo puede dejar como voto particular. Y entonces se va a emitir una sentencia por mayoría, ¿sí? 2 y 1 en contra. Ninguno está de acuerdo y el magistrado no acepta cambiar su decisión. Entonces la ley prevé eso. Dice que se le turnará a otro magistrado para que él elabore la sentencia. ¿Sí? Y uno de los que están en contra de ese proyecto elaborará la nueva sentencia. Entonces ya no el magistrado ponente, sino otro distinto va a elaborar ese proyecto. Lo prevé la ley de amparo. En ambos casos, el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original, de aquel que no pasó. ¿Sí? Todo lo demás, todo el trámite ya lo vimos en las 2 clases anteriores. El trámite es breve, no hay garantía de audiencia, no hay audiencia constitucional, no hay periodo de pruebas. Sí, se les da vista para que formulen sus alegatos o formulen su amparo adhesivo. Entonces, con eso se cumple el segundo requisito de la audiencia constitucional, de pruebas, alegatos y sentencia. Pero aquí no hay ofrecimiento de pruebas porque ya están integradas en el expediente. Y no se puede tomar una decisión apoyada en pruebas que no se le ofrecieron a la autoridad responsable, que nada más se le ofrecieron al tribunal colegiado. No se puede tomar una decisión de esa manera, porque la persona, el juzgador que emitió esa sentencia definitiva, ese laudo, esa resolución, seguramente se basó en pruebas que tenía dentro del expediente. ¿Sí? Sería muy aventurado apoyarse en pruebas que están en otro expediente y que no están en el que va a dictar sentencia. Entonces, o crear una ficción de que, posiblemente una prueba documental de esta naturaleza hubiera servido. No. O yo voy a valorar, por ejemplo, para el pago de alimentos, pues, ¿qué come un niño? Pues no le vamos a dar Gerber porque el Gerber cuesta 12 pesos. Y un frasquito de Gerber no le sirve ni para el comienzo. Vamos a comprar mejor 1 kilo de tortillas, 1 kilo de papas y un cuarto de jamón. Y eso es lo que va a alimentar al niño. No es posible hacer eso. Basarse en lo que yo crea, en lo que yo me figure que debe ser, tiene que estar basado en pruebas. ¿Cuáles? En las que obran en el expediente. Ni más ni menos. Bueno, acuérdense ustedes que el amparo directo generalmente es uninstancial, una sola instancia, lo resuelve el tribunal colegiado y ahí llega. Salvo, como dicen algunos, honrosas excepciones. Y esa excepción se encuentra en el artículo 81, fracción 2 de la Ley de Amparo, que habla del recurso de revisión. Dice: procede el recurso de revisión, fracción 2, en amparo directo
contra las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O bien, así lo pongo yo, que omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia. Siempre la condición es que fijen un criterio de importancia y trascendencia según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno. Y agrega, ahorita les digo el acuerdo qué número es para que lo vayan leyendo, está en internet, está en la página de la Corte. Agrega este artículo y en la parte final, la materia del recurso, yo diría ante la Suprema Corte, se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ¿Sí? Nada más lo que tenga que ver con la constitucionalidad de la norma general, con la interpretación de un artículo constitucional o de un derecho humano en toda su extensión, pero que tengan además la característica de que lo decidido al analizar ese asunto sea de importancia y trascendencia para el orden jurídico mexicano. Así de sencillo. Entonces aquí tengo unas tesis que les voy a dar el número de registro para que las vayan leyendo. Son creo que 5, son poquitas, si las pueden leer. Es la 20-13-218. $20, 12, 055. $20, 11, 654. $20, 10, 926. Y 20, 10, 0, 16. Todas muy interesantes. Todas nos reportan conocimientos. Por ejemplo, la última que les mencioné dice: revisión en amparo directo, requisitos para su procedencia. Procede el mencionado medio de defensa en una partecita de la tesis jurisprudencial de la segunda sala. Dice: procede el mencionado medio de defensa siempre que 1. En la sentencia de amparo directo combatida se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones referidas cuando se hubieran planteado en la demanda de amparo. Y 2. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. ¿Sí? Y cuando determina lo relativo a fijar un criterio de importancia y trascendencia, nos dice que esto va a suceder cuando pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia
para el orden jurídico nacional, o bien cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional por haberse resuelto contra ese criterio o se hubiera omitido aplicarlo. ¿Sí? Entonces, hay más que decir sobre la importancia y trascendencia. Al ser esta una figura nueva dentro del juicio de amparo, al paso del tiempo se van perfeccionando estas figuras y la Suprema Corte va determinando cuándo aparece y en qué casos, un caso específico puede determinar válidamente si es importante y trascendente porque toca un aspecto que es importante para la sociedad o si no lo es, ¿sí? Entonces, aquí debemos subrayar que no es que cuide ni la política, ni la economía, ni esos aspectos que configuran la vida de todos y de la sociedad, sino lo que es jurídicamente correcto o aceptable. Y la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, pues es la que va determinando en muchos casos qué asunto y por qué razón es importante y es trascendente. ¿Sí? Bueno, yo confío en que lean esas tesis. Algunas, sin duda, me acuerdo que les di unas 10 para la suspensión. Algunas, sin duda, pues les preguntaré en el examen. Vamos a tratar de que no sea un examen como el anterior, que no nos reporta realmente si hay un conocimiento integral de los temas que estamos viendo. Entonces, para este examen final, ¿qué queda? Estudiar, pero sí de a montón. Mucho. Ahora sí que mucho. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase. Vamos a empezar a hablar de los recursos. Ya ahorita toqué un aspecto de recurso, ¿verdad? Pero los vamos a tratar más detenidamente. Nos quedan poquitas clases, pero trataré de ver, y si no, pues también se los dejo de tarea, el estudio de algunas cuestiones que me gustaría que sepan. No que me guste, simplemente, sino que harían que su conocimiento fuera más integral, o integrado, o global. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.